Y quiero que vayamos a una escritura que está en Mateo, por favor. Ahorita le digo cuál es la escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Así es que vamos a ir buscando el libro de Mateo, pero vamos a seguir un poquito con el tema de la iglesia y nos vamos a gozar con la palabra del Señor. Y vamos a Mateo capítulo 16, por favor. Mateo capítulo 16. Busque el libro de Mateo capítulo 16 y nos vamos a gozar con la palabra del Señor en este día. Mateo capítulo 16, me dice un amén cuando lo tenga listo. Y vamos a leer el verso 19. A ver, vamos a leer el verso, vamos a leer desde el verso 13 hasta el verso 20, ¿le parece? Verso 13 hasta el verso 20. Y nos vamos a gozar con la palabra del Señor de una manera muy especial. ¿Cuántos traen su corazón listo para recibir una bendición de parte de Dios? Me dice un amén cuando tenga la escritura, por favor. Mateo capítulo 16 y vamos a leer del verso 13 hasta el 20. Y si quiere mantenerse sentado, manténgase sentado, hermanos. No se preocupe, solamente vamos a reverenciar con nuestro pensamiento y nuestro amor, pero si se expuso sobre sus pies y quiere quedarse así pegadito, está bien también, amén. Mateo capítulo 16 y el verso 20, del 13, capítulo 16, verso 13 al 20, y vamos a leerlo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Quiero que por favor anote por ahí, cuando pueda, ponga la primera pregunta ahí. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Verso 15. Viene otra pregunta. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Verso 16. Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en la tierra, en los cielos. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. Vamos a seguir meditando en algo bien especial que ya por varios días Dios ha puesto en nuestro corazón el exponer este tema, y que de alguna manera Dios nos va alineando, o es el mismo Espíritu de Dios el que va poniendo el sentir en nuestro corazón, al igual que nuestro pastor. Y digo esto porque hemos empezado a tocar un tema que es la iglesia, y hemos ido por la palabra del Señor. Pero quiero que ponga atención una vez más y que leamos el verso 18. ¿Ya lo tenemos, el verso 18? Y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Está leyendo ahí? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué más sigue diciendo? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué preciosa es la palabra del Señor. El día domingo en el parque les compartí el tema de lo que es la verdadera iglesia y lo que tiene que ver con lo que es lo espiritual. Íbamos a la escritura, por ejemplo, de Hebreos capítulo 9, y leíamos del verso 1 hacia adelante, pero especialmente el verso 9, donde hablamos que era un símbolo para el tiempo presente. Y cuando estaba hablando que es un símbolo para el tiempo presente, estaba haciendo referencia a la iglesia. Pero esta escritura que estamos leyendo, quien está hablando aquí es el mismo Señor Jesús. No sé si quiere ver una vez más conmigo. Si usted trae una Biblia y de pronto ve que su Biblia mantiene ciertos versículos enmarcados con letra roja, lo que quiere decir que aquí no está hablando de pronto, las palabras que se expresan son palabras dichas directamente por el Señor Jesús. Y lo que el Señor está diciéndole a Pedro, le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ponga atención, porque dentro de las características que el Señor habla dentro de la palabra del Señor, vamos a descubrir que, por ejemplo, en esta escritura le está diciendo a Pedro, ¿qué le está diciendo? ¿Qué es lo que empieza diciendo el versículo que estamos poniendo énfasis? A ver, alguien que me lo lea. ¿Qué es lo que está poniendo énfasis ese versículo? ¿Qué es lo que está poniendo de énfasis? Ahí, en el verso 18. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza diciendo el verso 18? Oiga, está hablando y refiriendo a su persona. Es como que de pronto hay una plática, o está viendo una plática entre Pedro y el Señor, y como que de pronto se quedan mirados los ojos, llamando la atención el Señor Jesús de Pedro, y como que el Señor le dice, y yo también, o sea, refiriéndose a su persona del Señor Jesús, dice, y yo también, ¿verdad? Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, no estaba hablando de Pedro, estaba hablando de la roca que es el Señor Jesús. Estaba hablando del fundamento, que no hay otro fundamento que no sea el Señor. Estaba hablando de la piedra angular, donde todos los profetas y los apóstoles están cimentados. Estaban hablando, no estaba hablándole a Pedro, sino le estaba hablando, porque en sí, si nos damos cuenta, desde el verso, por ejemplo, el verso 15, primeramente empieza indagando el Señor, empieza sondeando el Señor, y cuando empieza sondeando, empieza el Señor diciéndole en el verso 13, preguntándole a sus discípulos. Y lo que le pregunta a sus discípulos en el verso 13, ¿qué es lo que le pregunta a sus discípulos? ¿Cómo dice? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Oiga, ponga atención. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesús? Está llamando la atención. Y está llamando la atención de sus discípulos. Y cuando llama la atención, les pregunta para que de pronto ellos le respondan lo que los hombres dicen de él. Y a cómo se refieren a él, quiénes piensan que es él. Y ellos responden prácticamente porque traen a su mente todo lo que era el Antiguo Testamento. Vienen los profetas y vienen cada uno a dar su perspectiva, su opinión de quién era Jesús. Pero enseguida viene y le pregunta a ellos. Y cuando le pregunta a ellos, le dice, ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba llamando la atención. ¿Hacia quién? Estaba llamando la atención para que los discípulos
estuvieran de pronto identificándolo, porque estuvieran dándose cuenta de con quién están tratando. Eso está precioso. Y eso está precioso porque cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y vamos, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos, por favor, a Apocalipsis, capítulo 3 y el verso número 7. Apocalipsis, capítulo 3. Me dice un amén cuando lo tenga listo. Apocalipsis, capítulo 3 y el verso número 7. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? El verso 7 dice del capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Ya lo tenemos todos? Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí lo tenemos todos? Verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. ¿Cómo dice allí enseguidita? El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Quiero que vayamos poniendo mucha atención, porque de lo que acabamos de leer ahí mismo en Mateo capítulo 16 y el verso 19, leíamos que el Señor le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. Y acá en Apocalipsis capítulo 3 verso 7 dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David. ¿Y quién estaba hablando? Era el mismo Señor Jesús. Era el mismo Señor Jesús que estaba hablando con Pedro. Y lo que estaba diciendo es que él le iba a dar las llaves del reino. Le iba a dar las llaves, pero es aquí donde yo quiero y he venido insistiendo en estos días, que la iglesia, hermanos, la iglesia ha dejado de ser algo terrenal y que no tiene que moverse, que la palabra del Señor nos enseña que la iglesia, de pronto a lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 9 y el verso 9, que nos expresa que solamente era un símbolo para el tiempo presente, para el tiempo que venía el Señor Jesús, y de pronto todo lo que tenía que ver con ordenanzas de culto y todo lo que tenía que ver con esto eran algo que estaba establecido, que tenían que ver con la carne. Y la iglesia, que el Señor está diciendo: a ti te voy a dar las llaves de la iglesia, no está hablando de una iglesia en esta tierra, estaba hablando el Señor de que iba a poner de su espíritu, y el Señor Jesús es la llave. El Señor Jesús es el que mueve todo. El Señor Jesús es el que nos da la entrada para que nosotros seamos la iglesia y podemos manifestar, o la gloria de Dios se manifieste en nosotros, para que la gente se dé cuenta que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que transforma, que hay un Cristo que sana. No importa qué tan grande sea la enfermedad, Cristo tiene poder, pero para eso le ha dado las llaves a la iglesia. Por eso ha depositado de su Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros como iglesia le digamos a todo el mundo que hay uno que salva, que hay uno que perdona, que hay uno que hace cosas maravillosas. Bendito sea el nombre del Señor. Si le va a dar la gloria, désela con todo el corazón, porque Él merece ser ensaltado, Él merece ser glorificado. A Él sea la gloria y la honra. Hay algo hermoso en la palabra del Señor. Hace algún tiempo atrás, yo les prediqué un mensaje aquí en la congregación en Los Ángeles. El que tiene las llaves de David. Y está hablando de pronto de aquel momentito donde el Señor manda al profeta Samuel. ¿Se recuerda que manda al profeta Samuel a ungir a David por rey? ¿Cuántos se recuerdan que el Señor manda al profeta Samuel a ungir a David por rey? Y cuando llega al lugar donde el profeta Samuel iba a ungir a David lo tenían por allá cuidando las ovejas o cuidando el ganado de pronto de su padre.
Y cuando el profeta llegó, mandó traer y vino el primero. Y cuando llegó el primero, lo vio alto, bonito, fornido, de pronto de buen parecer. Y dijo en su mente: delante del ungido del Señor estoy. Y algo le dice el Señor al profeta: no, detente. Aunque no lo dice con estas palabras, pero le dice que él no mira su buen parecer. Él no mira lo hermoso o lo alto de su estatura. Que lo que mira el Señor es lo que hay dentro del corazón. ¿Y sabe por qué? Porque Él es la llave. Él es el único que tiene la llave para entrar, abrir el cerrojo y venir a nuestro corazón. Y al entrar en el corazón de nosotros, tomar el control. Pero nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los escogidos. Nosotros somos los que el Señor ha llamado. Y el Señor tiene la llave de David porque conocía el corazón de David. El único que conoce el corazón del hombre es el Señor Jesucristo. Y le está diciendo a Pedro: Pedro, a ti te voy a dar la llave de la iglesia, a ti te voy a meter dentro del corazón, ahí voy a entrar para que mi espíritu te mueva y haga algo especial dentro de lo que es la gente y la iglesia del Señor. Ojalá que me esté comprendiendo. Esto está precioso, hermanos. Mira, lo que el Señor quiere es que nos movamos. Lo que el Señor quiere es que nos mudemos. No sé si me está comprendiendo. Porque cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, el hombre se muda o se cambia. Cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, el hombre ya no es el mismo. ¿Y cuánta necesidad tenemos de que el Señor haga una obra en nuestros corazones? O al menos en el mío. No sé si me está comprendiendo. ¿Cuánta necesidad tenemos de que el Señor haga una obra preciosa? Te voy a leer en la Reina Valera una vez más el verso 19. Y te voy a leerlo también en la traducción lenguaje actual. Ya lo tenemos, el verso 19 del capítulo 16. En la Reina Valera dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto está especial. Y para poder comprender esta escritura, debemos dejar que sea el Espíritu de Dios obrando en nuestro corazón. Vamos a leer esta misma porción en la Biblia traducción en lenguaje actual. Y la Biblia traducción en lenguaje actual dice: a ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Las llaves que nuestro Señor Jesús, el Cristo, le hizo referencia en este caso a Pedro y a sus discípulos, tiene que ver con autoridad espiritual sobre este mundo. Pero esta autoridad tiene más que ver en nosotros mismos. Ojalá que me vaya comprendiendo. Mire, en el parque yo les decía a ustedes que nosotros somos la iglesia. Y al ser la iglesia no hace lo que ella quiere hacer o que se deje llevar por sus sentimientos. Y la diferencia de la iglesia que Dios establece en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le dice a Moisés que traigan para él ofrenda, y que llegan al verso 8 del capítulo 25 del libro de Éxodo, donde el Señor le dice al pueblo de Israel: y harán un santuario para mí,
y habitaré en medio de ellos. Ahí estaba pidiendo un lugar terrenal, lo mismo que dice el libro de Hebreos capítulo 9, el verso 1, que en el primer pacto había un santuario terrenal, hablando de lo que era el santuario que pidió hacer el Señor. Eso era el primer pacto, pero los hombres desechan este pacto. Al desechar el pacto, lo que están haciendo, están sacando a Dios de su iglesia. Están sacándolo de su templo. Al sacarlo de su templo, de acuerdo a Mateo capítulo 23, verso 38, dice que Jesús salió por última vez. Dijo el Señor Jesús a aquella gente: por esta causa vuestra casa os es dejado desierta y no me verán más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y vemos cómo el Señor abandona aquello terrenal. Pero al abandonar aquello terrenal, porque no lo recibieron, porque no lo aceptaron como el Señor lo dice en su palabra, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a cuanto lo recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en este lugar? Y venimos a ser hijos de Dios porque el Señor viene, que es la llave, y tiene el poder para entrar dentro del corazón de nosotros. Pero al entrar dentro del corazón de nosotros, el Señor quiere transformar nuestra vida. No sé si me está comprendiendo. Quiere que veamos una vida espiritual y no tanto que tenga que ver con lo humano. No tanto que tenga que ver con los sentimientos, con lo carnal. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser la luz de este mundo. La iglesia tiene que ser por la cual el Señor vea y se extienda en todos nuestros alrededores. Y de pronto no tanto por lo que hablamos con nuestros labios, sino la gente que nos conoce, la gente que está alrededor de nosotros, se dé cuenta que hay un Dios poderoso y grande, porque hacemos la voluntad, porque nos sometemos a la voluntad del Señor y no dejamos que nuestros sentimientos nos ganen y saquemos al Señor, y de pronto la gente ande viendo otras cosas que no es lo espiritual, sino que seguimos igual que antes. No sé si me está comprendiendo. Porque cuando digo que seguimos igual que antes nos movíamos con los sentimientos o no nos movíamos con los sentimientos. A ver, ¿cuántos nos movíamos por sentimientos? Nos hacían algo o hacíamos algo o veíamos algo. ¿Y qué pasaba en nuestro corazón? Había siempre un prejuicio, había siempre un malestar, había enojo, había coraje. Había ciertas cosas que reflejaban nuestra actitud, pero no reflejaban la actitud de Dios. Reflejaban la actitud de nosotros hablando como seres humanos. Y cuando el Señor está hablando y le está diciendo a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Pero el verso 19 que dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Oiga, qué precioso. Tú vas a tener las llaves. ¿Para qué sirve una llave, hermano? ¿Para qué sirve una llave? Para abrir, ¿verdad? ¿Para qué más sirve una llave? Una llave da entrada a un lugar. ¿Sí me va comprendiendo? Mire, eso está tremendo. ¿Por una llave se arman pleitos o no se arman pleitos? Sí se arman, déjeme testificarle. Un día yo llego a mi casa de mi trabajo, como normalmente siempre llegaba antes, y llegaba a mi casa a levantar a mi esposa y a mis hijos y salir corriendo para la iglesia. Y ese día llego corriendo para cambiarme de ropa del trabajo y dejo mis llaves por ahí. Y cuando salgo queriendo correr para subirme al carro, para irnos a la iglesia, no encontraba las llaves. ¿Y qué es lo primero que se me ocurre? Alguien tiene que tener la culpa de que se perdieron las llaves. Y le digo: aquí dejé mis llaves. ¿A quién cree que le dije? A mi esposa. Si yo las dejé aquí, no que yo no las vi, aquí las dejé.
Y en veces, hermanos, dése cuenta que cuando el Señor le está diciendo a Pedro, a ti te daré las llaves, es que nosotros, viene el Espíritu de Dios sobre nosotros. ¿Y para qué sirve la llave? Sirve para dar lugar o entrar a un lugar. ¿Sí me va comprendiendo? Y nosotros, hermanos, es algo hermoso. Nosotros tenemos las llaves. El Señor nos ha dado las llaves, y las llaves que nos ha dado es para darnos entrada a un lugar, para entrar de pronto a otro ambiente, un ambiente diferente en el cual nos movemos, dar entrada a un nivel espiritual. No sé si me está comprendiendo. Dar entrada a lo que es la libertad del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y cuando viene el Espíritu de Dios sobre nosotros, nosotros somos la iglesia y viene a ser morada en nosotros. Y entró el Señor, le estamos permitiendo a lo espiritual a que venga a nuestra vida. Y cuando viene el Señor a nuestra vida, todo nuestro ser tiene que cambiar. No sé si me está comprendiendo. Todo tiene que cambiar. Debemos dejar de ser los que antes éramos, que se dejaban llevar por los sentimientos, que se dejaban llevar por aquellas cositas que nos perjudicaban. Ahora tiene que ver el mundo entero que dentro de nosotros está el Espíritu de Dios, que somos la iglesia y que no nos movemos como nosotros queramos, sino nos movemos por el Espíritu Santo de Dios que está en nuestra vida, y Él es poderoso. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Él es el que tiene que mover a la iglesia. Ojalá que me vaya comprendiendo. Miren, vamos por favor al libro de Samuel. Quiero llevarlo a Samuel y que nos gocemos, porque la palabra del Señor es preciosa. La palabra del Señor es maravillosa. Bendito sea el Señor. Cuando vemos acá y leemos la palabra del Señor, que el Señor le dice en Mateo capítulo 16, verso 19 a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Pero vamos a Primera de Samuel, por favor, capítulo 10. Y quiero que vayamos viendo esto, algo precioso. Primera de Samuel, capítulo 10. ¿Ya lo tiene? Verso 6. ¿Ya lo tiene ahí? ¿Qué dice el verso 6? Léalo juntamente conmigo. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, ¿cómo? Con poder. Y profetizarás con ellos. ¿Y qué dice ahí enseguida? Y serás mudado en otro hombre. La palabra mudado quiere decir cambiado, transformado en otro hombre. Pero quiero que vayamos viendo de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, porque también tenemos que comprender que el que tiene la autoridad no somos nosotros, sino el que tiene la autoridad es Dios en nosotros. Eso entendámoslo. Entendémoslo bien, porque de pronto por ahí algunos dicen: yo tengo poder para sacar fuera demonios. No. Es el poder de Dios que nos tiene a nosotros. Pero como el Señor vino a nuestra vida y como Él tiene la llave y Él nos da la llave para abrir a que Él entre a nuestro corazón, y cuando le permitimos entrar a nuestro corazón es cuando se produce un cambio, porque vino Dios a cambiarnos. ¿Sí me está comprendiendo? Vino Dios a transformarnos a nosotros. Mire, una de las cosas que vamos a comprender y que de pronto, si la analizamos, cuando tenga tiempo se lo voy a decir así a grandes rasgos, pero si usted lee todo el capítulo 9, va a encontrarse que el cabezado dice: Saúl es elegido por Dios. Pero todo empieza
de que se pierden unas asnas del padre de Saúl. Y miren lo que es Dios. El padre de Saúl lo envía a buscar las asnas. Y sale a buscar las asnas. Pero pasan varios días y no halla las asnas. Y al no hallar las asnas viene una preocupación. Óigame bien, porque aquí vamos a ver las cosas terrenales. Las cosas que nos afectan. Y mire qué precioso. Voy a darle un testimonio de lo que pasó el domingo y quiero pedirle permiso a la hermana. Si puedo. ¿Sí puedo, hermana? Mire bien. El domingo terminamos el servicio ahí en el parque. Y de terminar el servicio en el parque, a las 5 de la tarde teníamos en Pomona otro servicio. Y una hermanita, de pronto cuando llegan allá, me dice el hermano, ¿puede orar por mi esposa? Le digo, amén. Y de pronto me dijeron, es que echaron a la cárcel al papá de ella. Y oramos, pero ya cuando tomé el micrófono, y de pronto yo no sabía porque no me habían dicho nada, sabía que estaba en la cárcel, pero lo único que me dijo el hermano es que ya no es lo mismo, haciendo referencia. Y yo estando en el púlpito, el Señor trajo a mi mente de pronto que estuve viviendo con una familia allí en Oaxaca, y en esta familia me tocó vivir algunas tradiciones de los que ellos vivían. Y la tradición es que toda la comunidad tiene que participar de las ceremonias religiosas que ofrecen al santo o a la virgen en ese momento. Y si alguno no participa, hay problemas que ellos tienen. Y mire qué precioso. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros vemos del capítulo 9, aquí hay un problema que tiene Saúl. Y el problema es que de pronto se pierden las asnas y lo envían a buscarlo, pero pasan varios días y las asnas no aparecen. Cuando no aparecen, la tendencia de Saúl, y sería la de todos nosotros, es de preocuparnos. No sé si me va comprendiendo aquí. ¿Cuántos se preocupan todavía? ¿Verdad que uno se preocupa? Uno se preocupa. ¿Cómo no se va a preocupar? Se preocupa porque no haya las asnas, y de pronto se le vino a la mente que su papá ya estaba entrado en edad, que ya era grande de edad. Y de pronto ya se preocupó por las asnas, y no solamente se preocupó por las asnas, sino que le empezó a entrar un pendiente por su padre, que le dice al siervo que le lleve, al siervo que va con él, regresemos porque quizás nuestro padre, ya por la angustia de las asnas, ahora esté más preocupado por nosotros, y ya estaba preocupado por la salud. Estas cosas que le estoy diciendo tienen que ver con la naturaleza humana. Ojalá que me vaya comprendiendo. Estas cosas tienen que ver con lo que nosotros sufrimos aquí en esta tierra. Pero hermanos, cuando el Señor empieza a tratar, cuando el Señor abre nuestro corazón, nos da la llave para que le abramos el corazón a Cristo y el Espíritu de Dios venga sobre nuestra vida. Y cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestra vida, aquel hombre se olvidó de las asnas. El Señor le dijo a través del profeta Samuel, el asunto de tus asnas ya ni te preocupes, está resuelto. Es porque el Señor empieza a tomar el control de las cosas terrenales. Cuando abrimos nuestro corazón, cuando tenemos las llaves del Señor, le abrimos el corazón al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene a nuestra vida y empieza a tomar el control de nuestra vida, que ya no hay preocupación, ya no hay aquello, y si lo hay, sabemos que hay un Dios poderoso que tiene todas las cosas bajo control. Sabemos que hay un Dios que viene a ocupar el lugar para que nosotros salgamos y vayamos tranquilos. No sé si me está comprendiendo. Tenemos las llaves, pero tenemos la llave para dejar entrar lo espiritual en nosotros. ¿Sí me está comprendiendo? Esto dice el santo, el poderoso, el que tiene las llaves de David, el que cierra o el que abre y nadie cierra. Está hablando que el Señor tiene las llaves, pero se las da. Allá Pedro le está diciendo,
yo te doy las llaves. Y las llaves es para abrirle nuestro corazón al Señor. ¿Cuántos quieren sentir el poder de Dios en su vida? Te decía el ejemplo de la hermana, porque en el momento que me dicen, no me dicen a mí, pero el Señor por alguna razón me ha permitido andar en muchos lugares y me vino a la mente esa situación. Y cómo de pronto la gente que no quiere participar, quieren hacerlos a fuerzas que participen, y si no participan los golpean y los meten a la cárcel. Y ella me decía, hace rato que llegamos, hermano, estoy muy agradecida con Dios, porque el Señor escuchó nuestro clamor. Porque solamente fueron unas horas, golpearon a mi hermano, pero dice mi hermano que aunque lo golpeaban, nunca sintió que lo golpearan. ¿Y sabe por qué? Porque ahora le sirven a un Dios todopoderoso. Ahora le sirven al Rey de Reyes. Y no que no hayan recibido golpes, porque lo recibieron, pero como tienen la llave, le abrieron el corazón al Señor, y aquellas cosas que nos lastiman en lo humano, el Señor tomó el control. No sé si me está comprendiendo. ¿Se recuerda de Esteban cuando es apedreado? Cómo alzando sus ojos a los cielos ve la gloria del Señor. Y es que cuando uno se mete, es ahí donde quieramos, donde el Señor quiere llevar a su iglesia, donde el Señor nos quiere llevar a que le abramos el corazón, que entre la vida espiritual y que el poder de Dios se empiece a manifestar en nuestras vidas. Eso está precioso. Mira, hermano, cuando leemos la palabra del Señor, el Señor le dice a Pedro, a ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá, y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Hay veces que se ha malinterpretado la palabra del Señor. Y mira, hermano, hay veces que yo he visto varones que buscan ser reconocidos, o buscan de pronto hacer un show, porque de pronto tienen a alguien ahí, aunque no tenga demonios, de todas maneras empiezan a ellos a sacar demonios. ¿Cuántos han visto hasta que se empiezan a remangar aquí la manga? Y empiezan a remangarse, a prepararse como para una batalla en lo espiritual. Y esto no es así, hermanos. No. Tenemos la llave para permitir al Espíritu de Dios que entre en nosotros. Y con los primeros que quiere trabajar el Señor es con nosotros. ¿Sí me está comprendiendo? Mira, cuando estamos leyendo el pasaje del verso 6 del capítulo 10 de Primera de Samuel. Pero en el capítulo 9 yo te decía, de acuerdo a la palabra del Señor, que Saúl, antes de ser rey, tenía preocupaciones. Empezó a preocuparse por su padre, y llevaba la preocupación de las asnas y también la preocupación de su padre ya. ¿Qué le decía la carnita a Saúl? Regrésate. Y hay muchos que se quieren regresar a Egipto porque sienten que el camino del Señor es duro. No es duro, hermanos, es fácil, es sencillo. Pero si nosotros somos los que queremos hacer aquello, va a ser duro, va a ser difícil. Pero si dejamos que sea el Señor el que lleve nuestras cargas y que tenga el control de nuestra vida, va a ser todo fácil. Pero eso es lo que se está refiriendo, de que tenemos la llave para permitirle al Espíritu de Dios que mora en nosotros, que Él tenga y se pueda mover a su antojo en nuestras vidas. Y al moverse en su antojo, todas las cosas que enfrentemos
no las vamos a enfrentar nosotros, sino que va a ser el Espíritu de Dios. Y el Señor hasta este día no ha perdido una batalla, va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y así tiene que ir la iglesia si se mueve en el sentido espiritual. Dele la gloria al Señor si lo desea con todo su corazón, porque Él lo merece. ¿Estamos comprendiendo la palabra del Señor? Mire, Saúl llevaba preocupación por las asnas. Es más, vamos a 1 Samuel, capítulo 9, por favor. Saúl llevaba preocupación por las asnas. Y usted va a ver el verso 3. No lo lea, solamente subráyelo y cuando llegue a su casa lo lee, compadre. Y el verso 3 dice, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Y termina diciendo, toma ahora contigo alguno de los criados, levántate y vete a buscar las asnas. Y el verso 4, el verso 5, dice que van por diferentes lugares buscando las asnas. Pero en el verso 5, en el segundo párrafo, podríamos decirlo, vaya por favor al verso 5, y donde dice, porque quizás mi padre, ¿ya lo encontró? Verso 5, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Oiga bien, ya no solamente le estaban preocupando las asnas, ahora tenía una preocupación más. Y quiero que me vaya entendiendo, todo esto que estamos viendo se mueve en el nivel humano, en el nivel de la carne, ¿verdad que sí se mueve en el nivel de la carne? Porque todas esas aflicciones y preocupaciones vienen a nuestra vida, la mayoría de nosotros la tenemos, y se mueven en el nivel humano. Pero ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta, cuando asintamos esa aflicción, aleluya, tenemos la llave para dejar que el Espíritu de Dios tome el control de nuestra vida y no nos movamos en este mundo, sino nos movamos, seamos mudados, pero hablando en el nivel espiritual. Y al movernos al nivel espiritual vamos a ver con los ojos del Señor, y el problema que vamos a ver no lo vamos a ver de la misma manera, lo vamos a ver pequeño, porque el Dios que tenemos es grande y poderoso, porque el Dios que tenemos es hacedor de maravillas. Lo vamos a ver con los ojos del Señor. No te estoy diciendo que no vamos a tener problemas, te mentiría. Vamos a seguir teniendo problemas, pero tenemos la llave. No sé si me estás comprendiendo. Tenemos la llave. ¿La llave para qué? Porque si de pronto sentimos que estamos al nivel humano, tenemos la llave para entrar al reino de los cielos y agarrar la bendición, tomar lo que necesitamos y salir hacia adelante glorificando y ensaltando el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Allí, mi hermano, cuando uno entra a ese nivel, no hay enfermedad que sea más poderosa que el Señor. No hay ninguna preocupación, no hay nada, porque Dios es grande y poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí estamos comprendiendo? Tenemos la llave para entrar. ¡Qué bendición! Tenemos la llave, hermano. La llave para dejar que el Espíritu de Dios haga de cuenta que nosotros estamos navegando entre dos aguas. Hay veces que andamos acá, recibimos malas noticias y Satanás nos quiere traer. ¿A dónde? Aquí a esta tierra. Pero si nos jaló para sacarnos, tenemos la llave para inmediatamente meternos. Y como somos el templo del Señor, la iglesia del Señor, el Señor viene a su templo. Y cuando el Señor viene a su templo, empiezan a pasar cosas maravillosas. Mire bien, qué preciosa es la palabra del Señor. El verso 5, viene la preocupación. El criado de Saúl, en el verso 6, le responde. Ya Saúl se quería regresar. Y hay muchas veces que cuando tenemos problemas inmediatamente queremos regresarnos. No sé si me comprende. Hay muchas veces que tenemos problemas, tal vez no regresarnos al mundo, pero queremos de pronto sacarle al problema. Pero hermanos, tenemos la llave. Porque el Señor le dice a Pedro, a ti
te daré las llaves del reino. Óigame bien, eso está precioso. ¿Qué venía anunciando Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, Dios vino y estableció su reino aquí en esta tierra, pero el reino de Dios es espiritual. Quiere decir que es diferente a los reinos de esta tierra. Y el Señor viene y establece su reino aquí en esta tierra, y aunque estamos en esta tierra, hay algo precioso. Que, mire, vaya por favor a Juan capítulo 3 y verso 13. Vea el ejemplo del Señor Jesús. Porque Él dice, cuando empieza a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Y mire lo que dice el verso 13 de Juan capítulo 3. ¿Ya lo tenemos? Vea de una manera espiritual, hablando de la llave de lo que Dios está hablando. ¿Qué dice el verso 13? Juan capítulo 3, verso 13, verso 12 y verso 13. ¿Alguien lo tiene? ¿Cómo dice? He dicho cosas terrenales. Oiga, no si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si les digo las celestiales? Mire. Y luego inmediatamente les da un ejemplo de eso. ¿Qué dice el verso siguiente? Nadie subió al cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre. Él estaba viendo al Hijo del Hombre. Estaba delante de él, de Nicodemo, estaba el Señor Jesús. Él era el Hijo del Hombre. ¿Y dónde dice que estaba el Hijo del Hombre? Que está en el cielo. Que está en el cielo. ¿De qué está hablando? Del reino espiritual. ¿Sí me está comprendiendo? Está hablando, está delante de Nicodemo, lo está viendo como si estuviera viendo yo al hermano Severo aquí. Estamos los dos aquí. La única diferencia que Jesús le está diciendo que está en el cielo. ¿Sí me está comprendiendo? Estaba delante de él, Nicodemo, estaba platicando con él. Y le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y luego acá dice, el Hijo del Hombre que está físicamente, ¿dónde estaba él? Estaba en la tierra, físicamente estaba en la tierra, estaba delante de Nicodemo. Pero como él no se mueve en las cosas terrenales, sino espiritual, aunque estuviera físicamente aquí en la tierra, estaba en el reino de los cielos, se movía donde está el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios nos ha dado esa llave, Dios nos ha dado esa autoridad para que nosotros nos movamos en ese nivel. Hermano, esto es algo glorioso, es algo precioso. Aleluya. Mire, ay Señor, ¿cuánto me falta a mí? No le digo que a usted. ¿Cuánto me falta a mí? El poderme mover en esa área. Porque si nos metemos a esa área, ¿cuántas cosas no le hicieron al Señor Jesús y nunca corrió? Nunca salió huyendo. Lo quisieron atrapar y entre medio de ellos se pasaba como si nada. Porque se movía. No sé si me está comprendiendo. ¿Se recuerda cuando lo toman y lo quieren echar por un desfiladero porque le querían quitar la vida al Señor? ¿Qué pasó ahí? Físicamente estaba ahí. Pero se movió a lo espiritual, o él andaba en lo espiritual, que de pronto las cosas de esta tierra, no le hablo de pronto de aquellos hombres, sino del temor que uno pueda tener como ser humano.
pero no lo dominó al Señor porque era el mismo Dios manifestado en carne, pero a nosotros nos ha dado esa llave para cuando enfrentemos cualquier cosa, hermanos, vamos a salir siempre victoriosos y vamos a ir de victoria en victoria, no por nosotros, sino por el Espíritu de Dios que está en nosotros, y porque nos movemos, aunque estemos en esta tierra, estamos moviéndonos en el reino de los cielos, andamos en lo espiritual, y como andamos en lo espiritual, vamos a ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Si le va a dar la gloria al Señor, désela, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. Esto está precioso. Si estamos comprendiendo este puntito, a ti te daré las llaves del reino. Este fue el tema que tocó nuestro pastor en la mañana. ¿Cuántos estuvieron al pendiente del canal? Estuvo hablando, pero dijo el pastor que él sentía pararse de pie, pero te dijo, pero que el Señor, te quiero sentadito, porque ese es un estudio. Y de pronto, si te pones de pie, vas a dejar más un mensaje evangelístico, que es lo que yo te estoy compartiendo más en este momento. Que nosotros tenemos, hermano, lo que el Señor dice, porque el Señor le dice, a ti te daré. Haga de cuenta que usted es Pedro. ¿Cuántos Pedros sabemos aquí? A ver, levanten su mano. No, muy poquitos. No les... Hermanos, cuando digo es que nos pongamos en el lugar de Pedro y que recibamos esa palabra del Señor a nosotros. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Cuántos Pedros hay aquí en este lugar? Amén. Ya va creciendo, como todavía no están muy convencidos. ¿Con quién quiere tratar Dios? Ya Pedro ya quedó en la historia. ¿Con quién quiere tratar el Señor? No es con nosotros como iglesia. ¿Cuántos somos iglesia del Señor aquí en este? A ver, así que se enoje el diablo. ¿Cuántos somos iglesia del Señor aquí en este lugar? Y el Señor, haga de cuenta, te está diciendo a ti, o sea, nosotros, te daré. ¿Qué nos va a dar? La llave. ¿Para qué la llave? Para entrar o para dejar entrar a un lugar. Y tenemos la llave de pronto, para que si de pronto sentimos, como dice, nos está lloviendo sobre mojado, y sentamos que el enemigo nos está echando más peso que otra cosa, tenemos la llave. ¿Para qué la llave? Para, aunque estemos aquí en esta tierra, meternos a lo espiritual. Así que aunque estemos platicando como el Señor con Nicodemo, le podamos decir a la gente algo precioso, que estamos en el reino de los cielos. Y de pronto la gente se va a sorprender por lo que va a ver en nosotros, porque va a ver que nos está yendo como en feria, decimos en México, pero aunque nos ven que nos va como en feria, a nosotros no se nos quita el gozo de la salvación del Señor, porque sabemos que aunque nos está yendo como en feria, hay un Dios todopoderoso que prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si es la promesa del Señor, el Señor está con nosotros si le permitimos, porque se nos dio la llave, y la llave es para que el Señor entre, no tanto. Y cuando habla de que todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo, ¿a dónde quiere entrar el Señor? Acá. Y es en nuestras acciones. Que de pronto este problema me está haciendo sufrir, tiene las llaves. Deja que el Espíritu de Dios se mueva en ti, y el Señor va a tomar el control de esa situación, y aquel problema en el nombre de Jesús va a quedar atado, pero porque está Jesús dentro de nosotros y se mueve con poder dentro de nosotros. ¿Cuántos estamos comprendiendo la palabra del Señor? La palabra de Dios es hermosa, es maravillosa. Mire, en el verso 6 del capítulo 9 del libro de Primera de Samuel, el criado le responde: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios. Saúl preocupado por las asnas. Saúl preocupado ahora por su padre, hablando dentro del ser humano. ¿Sí va? Y como estaba preocupado, pensaba que por regresar se iba a ayudar a su padre. ¿Y cuántos hemos pensado así? Y en realidad nosotros no podemos hacer nada.
Pero el Señor puede hacer todo de una manera especial. Así es que nos conviene más movernos de los problemas humanos, terrenales que tengamos. Nos conviene más movernos, tomar la llave, abrirlo para meternos a la presencia del Señor. Y en la presencia del Señor Dios se encarga de todas las cosas. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Si le va a dar la gloria, désela con todo el corazón. Haga de cuenta que el criado era la llave que Dios le estaba poniendo a Saúl. ¿Sí me vas a comprendiendo? Porque le dice, he aquí hay un varón que está en esta ciudad, un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Verso 7, ¿qué responde Saúl? Vaya por favor, primera de Samuel, capítulo 9, verso 7. ¿Qué responde Saúl? ¿Qué responde? ¿Cómo responde? Ya ahora tenía una preocupación, eran las asnas. Segunda preocupación, su padre. ¿Qué responde en el verso 7 del capítulo 9? Respondió Saúl a su criado: vamos ahora. Pero se dio cuenta que ya no traía nada. Ya no traía dinero. Ya no traía pan, ya no traía comida. Mire, el Señor estaba usando una llave. Siento que no me está comprendiendo. ¿Sí me está comprendiendo? Y la llave es el criado, que le está indicando dónde puede encontrar la solución. Ya tenía un problema, otro problema, y de pronto está la solución. Le muestra dónde está el poder de Dios. Pero siempre Satanás va a estorbar. Siempre Satanás va a quererse oponer a que recibamos la bendición de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Pero aunque Satanás se quiera oponer, la palabra del Señor dice en Apocalipsis que nada más es uno el que abre, y si Él abre, nadie puede cerrar la puerta, porque Él está dando las llaves. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando le dice, ahí hay un hombre, varón de Dios, lo que responde Saúl es: ¿qué llevaremos al varón? ¿Sí está en el verso 7 conmigo? ¿Qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas, ¿qué dice ahí? Se ha acabado. Y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. Hace otra pregunta: ¿qué tenemos? Como diciéndole a aquello, ¿qué tenemos? No tenemos nada. Y es que Dios no cobra, hermanos. El que se mete en tantas dificultades en su mente es el ser humano, porque anda en esta carne. ¿Sí me está comprendiendo? Y ahí es donde el Señor dice que a nosotros han sido dadas las llaves de la iglesia. Mire, eso está apreciado. ¿Cuántos de aquí somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios? No estoy convencido. ¿Cuántos somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios? Ahora, verso 19 del capítulo 16, ponga atención. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. El verso... A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. ¿Dónde? En los cielos. Y quiero que pongamos mucha atención, porque esto es algo precioso, hermanos. Si nosotros leíamos en el
Vamos, por favor, regresemos y no se olvide de esta página. Dije que ya le iba a terminar. Aleluya. Mateo capítulo 16, por favor. Mateo capítulo 16. Una vez más. ¿Ya lo tiene? Verso 18. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué dice? Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ojalá que me vaya comprendiendo. Nosotros tenemos dos naturalezas después de que nacimos en Cristo. ¿Sí me va comprendiendo? Es lo espiritual y es lo humano. Y hay una llave para entrar de un lugar a otro. El Señor está, porque ¿verdad que somos? ¿Cuántos son templo y morado del Espíritu Santo de Dios aquí en este lugar? Que lo sepa el diablo. ¿Cuántos son templo y morado del Espíritu Santo de Dios? Ahora, somos el templo, pero somos seres humanos. ¿Sí me está comprendiendo? Pero en el templo, cuando nosotros vamos a un edificio, ¿a dónde tenemos que entrar? Adentro del edificio. ¿Sí va conmigo aquí? Si el Señor nos ha dado las llaves del reino de los cielos y el Señor ha venido a esta tierra y ha establecido su reino y nosotros somos la iglesia, ¿dónde mora el Señor? Dentro de nosotros. Nosotros tenemos las llaves para que de pronto de ver nuestros ojos todo lo que está aquí alrededor que nos preocupa, que nos lastima, que nos ofende, que nos hace sentir mal. Ahí es el momento de tomar la llave, abrir de pronto el templo y meterse a la presencia del Señor, y estando en la presencia del Señor, que aunque estemos en esta tierra, no estamos en esta tierra, estamos ahí en la presencia del Señor, donde están las bendiciones grandes y preciosas del Dios Todopoderoso. Eso es algo hermoso, porque entramos a la presencia del Señor y Él dice: venir, comprar sin dinero y sin precio. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria al Rey con todo el corazón. Y el Señor nos ha dado la llave para entrar. Y mire, hermano, cuando entramos a nosotros a la presencia del Señor, ahí, Señor, ata todo problema, toda circunstancia, todo lo que venga, ahí es atado en el nombre del Señor, pero estamos al mismo tiempo en el reino de los cielos. Yo siento que no me está comprendiendo. ¿Sí me están comprendiendo? La palabra de Dios es preciosa. Nos conviene. ¿Cuántos trajeron su llave que el Señor les dio? ¿Para qué la llave? Para entrar. ¿A dónde? A la presencia. ¿Le parece si entramos a la presencia del Señor? Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a hablar con el Señor. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios haga una obra en nuestro corazón. ¿Qué te parece si le decimos nada más aleluya al Señor? Le empezamos a decir aleluya. 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 Una vez más todos juntos. Aleluya. 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 Levanta tus manos en todo lo alto.
Deja que la presencia de Dios te llene. Oh, rabasarabanta, la bajasi avanta. Oh, riabasarabanta, la bajasi avanta, rabashi avanta. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Una vez más. Aleluya. 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 Deja que el Espíritu de Dios te llene. Aleluya. Aleluya. Díselo. Aleluya. 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 Rabasarabanta, la bajasi avanta. Santo, 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 santo Señor, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra tan preciosa. Gracias por esta palabra, Señor. Señor, bendice a mis hermanos, los que nos hemos reunido en este lugar, los que no pudieron llegar, Señor, pero sintieron acompañarnos, Señor, allá donde están, Padre. En el nombre de Jesús te pido que los bendigas, que los guardes, que los protejas, que los llenes con tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, derrama de tu bendición sobre ellos. Padre, en este momento, sobre cada uno de los que estamos acá, Señor, llénanos con tu presencia. Llénanos, que seamos un pueblo que podemos entrar a tu presencia. ¡Ah!